Cuando uno mira las estadísticas sabe que las estadísticas no mienten, se pueden interpretar, pero son esas, son los números. Y la Organización Mundial de la Salud hace tiempo que viene diciendo que en promedio una de cada 4 personas enfrenta en algún momento de su vida al menos un problema o trastorno de salud mental. Un tema que se agrava si se considera que de esas personas un 75% en promedio, si es que vive en los países de ingresos bajos o medios, no recibe la atención médica necesaria frente a ese trastorno. Conocimos en las últimas horas que en el caso chileno al menos un 20%, es decir, 1 de cada 5 licencias que se entregaron corresponden precisamente a trastornos de salud mental. Un tema siempre presente del que queremos abordar esta noche aquí en Vía Pública. Lo hemos hecho en otras oportunidades, siempre es bueno aprovechar la coyuntura para volver a mirar cómo está nuestro país en una de las áreas tan sensibles, ¿no? Y voy a presentar a quienes nos acompañan. Alicia Azoleaga, doctora en Salud Pública y académica de la Facultad de Psicología de la UDP. Muchas gracias por estar aquí, bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Rodrigo Varela, abogado de la consultora de Salud Inmune, muchas gracias por estar aquí, Rodrigo, bienvenido, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Daniel Elgueta, psiquiatra de la Clínica Dávila, muchas gracias, Daniel, por estar aquí. Muy buenas noches. Edmundo Campuzano, psicólogo y académico de la Universidad Mayor, gracias por acompañarnos nuevamente, bienvenido, buenas noches. Voy a partir, sin embargo, con Elisa, y aprovecho de hacer la aclaración inmediatamente, a mí me tocó presentar, y de hecho en la pauta proponía tu nombre, el informe de Derechos Humanos que emitió el año pasado, muy completo, con distintos capítulos, la Universidad Diego Portales, y que incluía un capítulo de la salud mental en nuestro país. Por lo tanto, me gustaría que le diéramos un marco general a la realidad hoy día en Chile, para empezar la conversación. Bueno, en términos globales tú dabas una cifra que en Chile es así: 1 de cada 4 de cada 5 personas va a sufrir a lo largo de su vida algún problema de salud mental, y buena parte de ellos no van a recibir la atención que necesitan. En Chile enfrentamos serios problemas de financiamiento, cerca de un 3% del presupuesto en salud se destina a salud mental, mientras que los países avanzados destinan alrededor de un 10%, y tenemos ahí un déficit importante, porque tenemos brechas de atención en términos de territorio, o sea, tenemos fenómenos de discriminación y grupos especialmente vulnerados. Entonces, como contexto hay que decir que es un tema pendiente y una necesidad de salud pública muy relevante en nuestro país. Voy a ir contigo, Rodrigo, al tiro, porque entiendo que tú también tienes algunos otros antecedentes sobre las licencias, porque la cifra hoy día eventualmente también podría ser cuestionada. Antes le quiero preguntar a Daniel y Edmundo, primero respecto de la cantidad de licencias, ¿no? Cuando decimos que 1 de cada 5 en la práctica están vinculadas precisamente a trastornos de salud mental. ¿Esto está por sobre, sabemos, o bajo el promedio de otros países? ¿Es la media? ¿Y qué significa? ¿Qué es lo que nos está diciendo esa estadística? Y por cierto puede ser más, es una necesidad imperiosa en el sistema nuestro de salud mental el poder prescribir el reposo médico cuando corresponda. Posiblemente nuestro país esté por encima, pero también las condiciones que generan estas enfermedades meritorias de licencia médica también son especiales en nuestro país. Y eso puede explicar que sea tanto el monto de licencia que nosotros los psiquiatras prescribimos. ¿Tenemos claridad cuando hablamos de licencia? ¿Cuánto es el periodo que representa la licencia en promedio? Bueno, tenemos que pensar que las enfermedades psiquiátricas requieren un tiempo para su recuperación. Desde ese punto de vista, un periodo inicial de 1 semana o 2 semanas es considerado totalmente lógico dentro de salud mental en comparación con otras enfermedades que los periodos son, por su naturaleza, naturalmente mucho más breves. Edmundo, la misma pregunta. Mira, Juan Manuel, acá nos topamos con un problema, yo diría que se arrastra de cientos de años. Hoy día podríamos hablar ya no de salud mental, sino que de salud biopsicosocial. ¿Por qué digo esto? Porque voy a poner un poco de abogado del diablo en esto. Cuando una persona se acaba de separar y está sufriendo una crisis emocional importante y no es catalogable en un diagnóstico específico, esa persona se siente mal, no tiene ánimo, le cambió el apetito, está durmiendo pésimo, no puede ver a sus hijos, se siente que la vida no tiene sentido y sencillamente no tiene ganas de levantarse. Y además tiene que hacer todo el proceso en general del cambio de hábitat, porque o sea, uno de los dos se va de la casa. Un drama biopsicosocial, emocional, psicológico, y de lo único que puede agarrarse es de consultar a un psicólogo o un psiquiatra para tener una licencia. Y aquí viene otro problema. ¿Cómo se evalúa? Por eso pueden ser tan cuestionados. Uno dice ya 5, ¿cuál es el dato? ¿5 de cada 10? ¿O 1 de cada 5? No, yo decía según la Organización Mundial de la Salud. 1 de cada 4, sí. Según Elisa, puede ser incluso 1 de cada 4, cada 5 en Chile, pero enfrenta en algún momento de su vida algún trastorno. Porque esa persona va a sufrir situaciones emocionales y problemáticas psicológicas inevitablemente. A todos se nos mueren personas, tenemos crisis, tenemos problemas en el trabajo, nos separamos, a todos nos pasan esas cosas. Entonces, el sistema lo único que oferta
es un diagnóstico, y un diagnóstico que te lleva a una licencia. O sea, la vía de escape o la vía de solución para esto puede ser una licencia. Por lo tanto, puede ser un poco engañoso que la cantidad de licencias no necesariamente significa que las personas tienen esos dramas y esas problemáticas en salud mental, por decirlo así. Tú dices que podría ser más. O sea, la cantidad de personas que sufren problemáticas biopsicosociales en la vida es mucho más. El punto es que probablemente la solución que tienen es consultar a un médico, psiquiatra o un psicólogo para, hecho bien un diagnóstico, tener esa vía para poder decir, ¿sabes qué? Yo necesito 2 semanas para estar en la casa a recuperarme porque sencillamente no puedo trabajar. Y no tiene un trastorno bipolar, o no tiene una esquizofrenia, o no tiene un trastorno del ánimo severo. Simplemente está viviendo una situación crítica vital que a cualquiera le pasaría, pero no hay otra solución que la licencia. Ya, déjame preguntarle, sin embargo... Es complejo del sistema, porque se pisa la cola solo el sistema. Ya, pero déjame preguntarle también a Rodrigo, porque entiendo, Rodrigo, que aquí no todo es blanco-negro, también se puede encontrar uno eventualmente con licencias fraudulentas. Exactamente, mira, a nosotros nos toca ver el lado oscuro, podría llamarse así, de esto de las licencias médicas con patologías mentales. Nosotros nos toca ver y hemos descubierto una gran cantidad de... mira, lo más importante que señalar es que esto se trata de una minoría. Es una minoría de médicos o una minoría de pacientes, pero que provocan un daño tremendo al sistema de salud. Estamos hablando de una pérdida anual de casi 300 millones de dólares en gastos desviados, y nos ha tocado ver en casos concretos, sin ir más lejos, en el mes de abril, nosotros logramos obtener una condena en tribunales sobre un médico que emitió más de 20.000 licencias médicas en 3 años, solo en el sector público. O sea, basta hacer solo una operación matemática para efectos de entender que no se estaba dando una licencia médica lógica. Y se dio representado que la mayoría de esas licencias médicas correspondían a patologías psiquiátricas, siendo que el médico ni siquiera tenía esa especialidad. Y asimismo también nos hemos encontrado con otros casos de pacientes que lamentablemente por desconocimiento muchas veces incurren en este tipo de prácticas, o engañando al médico, o a veces lamentablemente en acuerdo con el médico y en un desconocimiento de la ley. Ellos creen y un poco señalan que la culpa correspondería únicamente al médico, siendo que la ley en ningún momento distingue la responsabilidad ya sea del médico o del paciente, sino que por el contrario, determina claramente que tanto la persona que extiende la licencia médica, en este caso sería un médico, como quien obtiene la licencia médica sin merecerla, está cayendo en un delito que tiene penas de cárcel. Para despejar este punto, estamos hablando de qué porcentaje de las licencias médicas respecto a salud mental que podrían eventualmente ser fraudulentas, ¿no? Mira, no es tan fácil determinar un número fijo de por ciento de licencias médicas fraudulentas, por cuanto existen las licencias médicas fraudulentas de manera material o la ideológica. Hablando, la material es la que el papel mismo, el instrumento es falso, y la ideológica, que es lo que viene en el fondo de la licencia médica, lo que se señala en la licencia médica, es falso. Sin embargo, cifras incluso del Ministerio de Salud hablan de que existiría un 20 a un 30% de licencias médicas que caerían en irregularidades o eventualmente en fraude. Ya, despejado este punto, que creo que es importante, de todas formas compartes aquí con la discusión que estamos teniendo, que hay un problema, digamos, instalado en Chile, y de hecho lo estaba planteando, y creo que una buena manera de resumirlo, cuando tú decías, Elisa, que nuestro presupuesto en salud mental es, digamos, escuálido, magro, 3% versus, decías tú, 10% destinado en los países más desarrollados. ¿Ese 3% se concentra en qué? Porque además si uno lo empieza a desagregar se va encontrando con dramas adicionales. Sí, sí, la verdad es que existe poca información disponible para poder revisar el gasto en salud mental. Están las patologías auge, que las patologías de salud mental de los programas GES alcanzan un 5% solamente del total de patologías, siendo que los costos que la salud mental implica, cuando digo costos no solo monetarios, los costos en años de vida saludables perdidos por discapacidad, por muerte prematura, por licencias médicas, son altísimos. Pero a mí me llama la atención, Juan Manuel, que ahora este tema emerja con tanta fuerza, cuando los datos que estamos conociendo hoy día los teníamos desde el 2007. ¿Por qué crees tú que llama? Si uno mira la evolución de entre el 97 y el 2007, ya teníamos que el subsidio por incapacidad laboral había aumentado, pero brutalmente, se había más que duplicado en el sector público, en el privado. Entonces me llama profundamente la atención que el que hoy día esté siendo un tema. Entiendo que la Asociación de ISAPRES ha encargado un estudio a distintas consultoras que están analizando y están consultando el gasto.
Y lo segundo que creo que es fundamental, más allá del fraude, que por cierto que hay que combatirlo, no cabe ninguna duda de eso, es que hay que mirar cuáles son los determinantes sociales que están haciendo que nuestra población se enferme y se enferme de problemas de salud mental. ¿Ya? Por ejemplo, a ver. Uno de los determinantes sociales más relevantes, en mi opinión, tiene que ver con el trabajo, las condiciones de trabajo, la manera como se realiza, cómo se organiza el trabajo, la falta de espacio para desconectarse del trabajo e involucrarse con otras actividades de la vida. Déjame preguntarle ahí a Daniel, allí hay un punto. Yo creo que ya empezamos a meternos en el área chica, que era parte de lo que nos definía hace un rato en uno también, pero tenemos definitivamente aquí montones de elementos que, digamos, no sé si pueden contribuir a gatillarla, pero definitivamente lo que no hacen es ayudar a evitarla. Evidentemente, son factores que complican a nuestras enfermedades y que en muchos casos las precipitan. Lo que es cierto es que la cobertura siempre va a ser insuficiente. Abras tú cualquier número mayor de posibilidad de atender pacientes psiquiátricos, siempre la demanda va a ir increciendo. Es una realidad, como comenta Elisa, que en el año 2007 no solamente prescribimos mayor cantidad de licencias, sino que también atendemos una enorme mayor cantidad de enfermos y que están aquejados por estas condiciones biopsicosociales que tú mencionas y que realmente los afectan en su vida diaria y que los hace muy meritorio del reposo. El reposo no siempre es un... Ayúdame a definir entonces. Vamos viendo qué cosas pueden generar estos problemas, estos trastornos de salud mental hoy, en nuestra realidad cotidiana. Hablemos de la población adulta, porque ya quiero concentrarme después en la infantil y adolescente, que está viviendo un drama aparte, o sea, es un drama dentro de este drama general. Pero en la población adulta, el trabajo, decías tú, ¿qué otra cosa? ¿El transporte? El transporte, por supuesto, es parte de la misma realidad, la vida citadina. Eso es lo que en gran forma determina también estas patologías. La forma en que estamos viviendo el día a día sin mayores espacios de esparcimiento. El trabajo es un determinante importante, todos lo sabemos, pero ¿qué medida también influye el hecho de que esta población que enferma no tenga posibilidades de desconexión? ¿Por qué recurren de repente a la licencia como única medida para obtenerla? Para el descanso y la desconexión. Y se agregan ahí, Juan Manuel, algunos temas que tienen que ver con lo mismo que está planteando Daniel, que la pérdida de sentido de vida. Cuando tú tienes un sistema sometido al descontrol, no tiene estructura, no tiene bordes, el sistema colapsa. Pérdida del sentido de vida, cambio de la estructura familiar. Estoy hablando de lo que pasaba en los 90 en adelante. Para poner un lenguaje simple, cuando dices pérdida sentido de la vida, cuando dices mi vida ya no tiene ningún sentido. No Mira, sé para hacerlo sencillo, nuestras abuelitas tenían súper claro para dónde iba la vida, pasar por esta tierra para llegar a la vida eterna, y punto. Entonces con eso se aguantaban problemáticas en la casa, total, me gané, decían, un pedazo en el cielo. Y había que hacer las cosas como Dios manda para vivir la vida, porque esto yo voy a trascender. Y voy a trascender como teniendo hijos, y la vida era para familia, y punto. Mira, malo o bueno, eso les daba un sentido y sabían por qué respiraban y se levantaban día a día. Hoy día, tú le preguntas a alguien por qué usted se levanta todos los días a trabajar, por qué trabaja como enfermo, se levanta todos los días, anda en el metro, se cansa, se estresa, no sé por qué. Segundo, la familia ya no es lo que era, los tuyos, los míos, los nuestros. La pareja. Entonces al final la pregunta hoy día es, como usted quiera vivir la vida, señor, y si no tienes estructura, modelos de dónde agarrarte, el nivel de angustia y incertidumbre hoy día como cultura, sobre todo en Occidente, es altísimo. Lo que las investigaciones lo muestran, los niveles de asociación entre estrés y un sinfín de patologías, no solo de salud mental. El estrés asociado con cómo se le activa o se le desactiva la producción de insulina a los diabéticos, claro. El estrés y los infartos, el estrés y los accidentes cardiovasculares, el estrés y los accidentes. Entonces, hoy día se preocupan mucho de que alguien no tome, súper bien, pero una persona estresada, enojada al volante, capaz que es más peligrosa que una persona con una copa de cerveza en el cuerpo. Ya. Y lo que te quiero decir que la OMS lleva desde el año 90 diciendo, la salud, como la definición antigua que era la ausencia de enfermedad. Así de fácil y de simple era la definición de salud. Usted está saludable si no está enfermo. Hoy es el completo bienestar biológico, psicológico, social y agregaron incluso espiritual. Ya, y el sistema de salud no se hace cargo de eso. Tú me estás describiendo un problema que claramente escapa a las autoridades de salud. Este es un problema que tenemos que abordar evidentemente como sociedad. No tanto, Juan Manuel, porque no, si no, me refiero que no va a responsabilizar al Ministerio de Salud por el San Santiago. Pero que entonces, ¿quién guía las pautas y tiene una visión de estadista, de visión de futuro? Por eso, escapa a un ministerio en específico.
tiene que alguien decir, sabes que por ejemplo somos un país que está envejeciendo, ¿qué vamos a hacer con la tercera edad? Y estamos teniendo problemas de salud y estrés, estamos produciendo poco y nos estamos enfermando más. Ya, ahora tú apuntas, digamos, en la ambición bien lejos. Yo voy a ir más cerca, y vuelvo contigo, Lisa. Recuerdo que en el informe que ustedes elaboraron, que me tocó presentar de la UDP el año pasado, y corrígeme si me falla la memoria, pero una de las cosas que me sorprendió mucho era que habían por lo menos 2 docenas de comunas en las que no había ninguna cobertura de programas de tratamiento de salud mental o de trastornos mentales. Habían casi 500 establecimientos de salud en Chile que no contaban con estos programas, y por lo tanto la gente en una comuna, estamos hablando de comunas grandes además, llegaba y le decía, es que aquí no tenemos cómo atenderlo. ¿Cómo se explica eso? Bueno, en Chiloé hay varias zonas que no cuentan con atención. Tenemos todavía comunas sin cobertura. Hay que decir también que la cobertura ha aumentado montones, ¿ya? O sea, en esto porque eso, no hay que ser como en 2011, creo que era de 2011. Ha aumentado mucho en los últimos años, pero no hemos alcanzado la meta de cobertura universal. Lo que es preocupante es las diferencias entre comunas. O sea, si tú analizas el nivel de complejidad de la comuna, de complejidad psicosocial, con los recursos disponibles de esos municipios, etcétera, te encuentras que comunas con mayor complejidad son las que tienen menores recursos y las que tienen, a su vez, una mayor brecha entre la necesidad de atención en salud mental y la oferta de atención en salud mental. Déjame preguntarle aquí entonces a Rodrigo, no sé si tú manejas este dato, pero si nos puedes al menos orientar. Tienen, entiendo, las licencias médicas por salud mental también una tasa más alta de rechazo que licencias por otros tipos de patología. Exactamente, la licencia médica por la patología mental tiene un porcentaje mayor de rechazo. Sin embargo, hay que hacer hincapié en esto. Se creó la ley 20.585 sobre uso y otorgamiento de licencias médicas, que fue impulsada en el primer gobierno de la actual presidenta Michelle Bachelet. Y esa ley es una ley que ha otorgado una fiscalización muy importante respecto de no solo fiscalizar a los médicos cuando se les puede pedir informes respecto a las patologías que informan, sino que además las CONPINES pueden pedir información a las Contralorías Médicas de las ISAPE para efectos de también explicar el porqué del rechazo. Y esta ley ha sido una ley que cumple 2 años ahora y que produjo que nosotros hiciéramos una encuesta a raíz de eso, y ha sido una ley que ha tenido grandes éxitos y avances en cuanto a poder controlar ese rechazo respecto de muchas de las licencias médicas, a pesar de que se mantenga, sí, quizás al día de hoy no manejo un porcentaje exacto, pero sí se podría mantener que la licencia médica psiquiátrica tiene un rechazo superior, pero que cada vez se está controlando más. Sí, porque ya desde el año 2008, Elisa, era una de las... Al año 2008 el dato es dramático. Un 50% en el sistema privado se rechaza y un 30% en FONASA. Después le siguen las musculoesqueléticas, etcétera. Yo no sé si conoces hoy día en qué va la cifra, si a propósito de esta ley eso ha disminuido un poco. Como te señalaba, no manejo si el porcentaje, pero sí sé que se ha disminuido por lo mismo, porque existe un control ahora mutuo, como podría llamarse, en cuanto al rechazo, que hay que justificarlo, como asimismo cuando el médico otorga una licencia de eso también tiene que justificarlo. Y eso ha provocado entonces que ese rechazo disminuya notablemente. Hay un tema, Juan Manuel, que me gustaría señalar, porque aquí viene la parte que uno no siempre la dice, pero una especie de mea culpa al respecto. Dígala. Todos hemos escuchado la famosa frase de que yo no creo en los psicólogos, yo no creo en los psiquiatras. Es una frase común, que la gente, a mí por lo menos me toca que dice, y nosotros tenemos que hacernos responsables de eso, porque no hemos sido, probablemente, con la cantidad de escuelas y de formación que hay en esta línea, y con la poca, de repente, rigurosidad que tienen algunas escuelas, en la formación, qué es lo que es, cómo se recupera un trastorno de salud mental. Porque, está bien, nosotros trabajamos, cada vez hay más psicólogos, como decías tú, y psiquiatras. Hoy día uno va a un consultorio en algún pueblo o en alguna comuna y encuentra probablemente en un COSAM, en un centro de atención y atención de salud mental, o en un CESFAM, un centro de salud familiar, encuentra unidades de psicología y psiquiatría. Pero todavía no están a la altura de la medicina tradicional en mostrar su éxito en un tratamiento. O sea, usted tiene un trastorno, ¿cuánto tiempo? ¿Qué estrategia vamos a aplicar? ¿Cómo vamos a mejorar esa alteración, ese comportamiento que usted se le alteró o esa dificultad que está teniendo? Entonces, mientras no seamos eficientes en mostrar esa eficacia, probablemente también hace que la gente ocupe caminos alternativos o el diagnóstico y la licencia. ¿Te fijas? Entonces, también nosotros, como
mundo de la salud mental no hemos sido capaces todavía de mostrar grados crecientes de éxito en el tratamiento de esos cuadros. Claro, Daniel. Tal vez me gustaría intervenir en este punto. Es central la integración. Aquí el paciente que es atendido a nivel periférico, en un CEFAM, con el psicólogo a nivel de consultorio, requiere también que podamos participar nosotros los médicos de institutos psiquiátricos, como es el caso mío, ¿no es cierto? O como todos los colegas que nos desempeñamos a ese nivel. Gran parte de la mejoría de salud mental se va a producir cuando podamos integrar adecuadamente estas redes. Y eso es una falencia que a lo mejor incide en que el paciente busque desesperadamente estas otras soluciones. El olfato, la experiencia de usted como médico, como psiquiatra, apunta aquí, ¿por qué no está pasando esto? Yo quiero poner énfasis en este es un tema que nos viene acompañando hace mucho rato, ¿no? O sea, se ha presentado montones de veces, hemos tenido episodios dramáticos. El año pasado tuvimos un candidato presidencial que dejó de ser candidato presidencial, a pesar de que quería, desde quizás el momento en que decidió ser político, llegar a la presidencia de la República, producto de una enfermedad o de un trastorno de salud mental. Ahí, Juan Manuel, perdón, pero tú tienes un ejemplo ahí muy claro. Por ejemplo, va el sujeto, tiene una entrevista con un psicólogo, con un psiquiatra, porque los psicólogos no dan licencia, los psiquiatras claro, sí, nosotros no recetamos fármacos, los psiquiatras sí, y en una entrevista de 30 minutos, conversando, el médico llega a la conclusión de que tiene un trastorno. Rechaza eso, pone en duda eso, que no es lo mismo que aquí tengo una ecotomografía, un escáner y un examen de sangre que dice que usted tiene un tumor, ahí está. Es la credibilidad del médico solamente. Ya, pero es que yo estoy apuntando también a otra cosa, ¿por qué no está este sistema completamente integrado? ¿Por qué no se le ha dotado de mayor musculatura, de mayor plata? Cuando uno tiene esta cuestión instalada en Chile y es evidente, o sea, es palpable, se nota cada rato y efectivamente después se presta además para que deriven las malas prácticas, como nos estaba diciendo Rodrigo hace un rato. Pero evidentemente ha habido esfuerzos, ¿ya? A nivel ministerial de salud se ha tratado de integrar efectivamente las distintas redes. Yo creo que es un problema finalmente de recursos. Estamos bastante precarios a nivel de atención terciaria, que es el mayor nivel de especialización en salud, como para poder atender a nuestros pacientes ya. Lograr más encima establecer redes sin que éstas provengan de un nivel central como sería el ministerio, es muy complejo. Yo creo que faltan recursos, pero hay sí un énfasis hacia ese tema, que es, y hay que seguir dotando aún de mayor recursos. Ahora, Elisa, el mismo informe de la UDP parte su capítulo sobre salud mental en Chile con la introducción de una chica que no recuerdo si lo había hecho en la radio Vivo Vivo o en lo escribió en un blog y todo, pero que ella, a propósito de lo que yo citaba, el ejemplo de Pablo Longueira, ella decía que lamentaba lo que ocurría con el candidato presidencial, pero que le gustaría saber cómo enfrentaría una figura todo lo que tiene que pasar el chileno común y corriente, pasar por el auge, que le rechacen las licencias, que se le cuestione, como decía Rodrigo, que eventualmente... O sea, aquí tenemos también un problema asociado, un problema adicional, que es para las personas de escasos recursos, esto sí que parece ser prohibitivo. Sí, es bien lamentable porque es demasiado evidente la discriminación que se da en este caso en virtud de los recursos que tú tienes disponibles. Es así, o sea, hoy día el sistema de salud público establece paquetes de prestaciones que son acotados y que de ninguna manera se acercan a lo que son lo que uno pagaría o el mejor, el gold standard respecto de un tratamiento, así como el tiempo de las licencias. La licencia es también una medida de tratamiento. Pero el problema parte tú antes tocaste un tema que aquí es esencial, tiene que ver con la salud mental de la infancia y la adolescencia. Sí, que me lo estaba guardando para un segundo más porque quiero avanzar ahí a ese propósito de la integración. Solamente para completar esta parte de la conversación, Rodrigo, desde tu experiencia también, pongámonos del otro lado, miremos la ISAPRE. ¿Cuánto tienden también, en prejuicio, las instituciones de salud privada a considerar que siempre el que llega con este tipo de licencia en realidad lo que quiere hacer es vulnerar el sistema? Porque es, digamos, como el lumbago, difícil de probar clínicamente. Exactamente, mira... o más complejo al menos. Mira, en definitiva lo que nosotros estamos, y por lo que trabajamos día a día en definitiva, es en lograr disminuir y lograr mejorar el sistema en general y que por malas prácticas de muy pocos, la eficiencia y la eficacia del sistema provoque esto que tú me estás señalando de personas que se sientan y que se vean vulneradas siendo que están realmente enfermos. Aquí todos los que estamos en esta mesa estamos absolutamente de acuerdo que la licencia médica es un derecho, todos tenemos derecho a enfermarnos,
y hay que recuperarse, y nosotros lo que primero que pregonamos y que educamos es que las personas que están enfermas merecen una licencia médica y su recuperación completa. Ojalá que además aumentara las coberturas precisamente para atención médica pero por supuesto, y salud mental, pero porque por supuesto. eso sí que tiene poca cobertura en los planes de salud, tanto público como privado. Exactamente. Aquí tenemos un problema. Ahora sí voy a retomar y voy a partir contigo de nuevo la adolescencia y la infancia, que también es un tema del que creo que recién estamos aprendiendo. Hace un par de años, quien era ministro de Salud, Jaime Mañalich, puso las cifras sobre la mesa y dio cuenta precisamente de lo que estaba ocurriendo con nuestra alta tasa de suicidio entre adolescentes, que era la segunda ciudad después de Corea del Sur, de hecho. O sea, entre todos los países de la OCDE, ese es un dato del informe de salud de la OCDE, mientras todos los países mostraban una tendencia al descenso de sus indicadores de suicidio, Chile y Corea iban hacia arriba, lo cual es realmente dramático y lamentable, y ahí está el origen. O sea, si tú analizas, precisamente estamos trabajando para el informe de derechos humanos el tema de la infancia y la salud mental. Si tú analizas los datos de estudios donde se ha hecho seguimiento de niños que en primero básico presentaron algún problema de salud mental y que no recibieron atención, los tomas después en cuarto básico o en sexto básico, y la verdad que esos problemas se han agravado y han ocurrido con un conjunto de otros problemas. Por lo tanto, o sea, el trabajo en red, el trabajo multisectorial aquí es fundamental. O sea, mientras salud no se siente a conversar con educación y con otros ministerios... ¿No lo está haciendo? No. El Estado chileno no está pensado para trabajar multisectorialmente, y eso es lamentable, ¿ya? Porque estos problemas no es el problema de salud o de educación, o sea, la verdad es que es un problema país. Como decía Edmundo hace un rato, y ahora me gustaría preguntarte a ti, en tu experiencia, ¿qué cosas pueden estar detrás de esta realidad en particular? El doctor me puede ayudar en las cifras, pero yo tendería a suponer, por lo menos en mi experiencia clínica y en psicología, lo que muestran los datos es que cerca del 90% de las alteraciones o problemáticas de origen emocional en los niños no está dentro del niño, está en familia. Y aquí tenemos otro problema: la cantidad de psicólogos y psiquiatras capacitados en Chile para atender psicoterapia y hacer intervenciones familiares es mínima. Entonces, ¿qué tenemos? Un gran cuerpo, voy a hablar de los psicólogos en particular, entrenados en atender personas individuales. Entonces, cuando tú atiendes solo al niño y le das porque encontraste ciertos síntomas en el niño, como hiperactividad, por ejemplo, por ponerlo en sencillo, porque no puede ser que el 80% de los niños de este país sean hiperactivos. Claro. O los profes están haciendo mal las clases, o son muy fome, o algo está pasando en el aula, o en la familia está la escoba, que hace que los niños sintomaticen de una manera. Porque el niño es como la esponjita de la familia, es como el termómetro que te muestra que algo está pasando ahí. Entonces, si tú no sabes hacer intervención familiar, vas a focalizarte en el niño. Y entonces lo medicas, y tienes ahí entonces el desarrollo de un trastorno no tratado, porque sigue la crisis familiar, sigue la pelea de los padres, sigue el alcoholismo, sigue la droga del hermano mayor, pero eso hacen como que no existe. Entonces los sistemas que están haciendo, tratando al sujeto solo, desde chiquitito. Entonces tú tienes, me ha tocado ver esto, en muchos hospitales, fichas de niños chicos de este tamaño, porque lo atienden año tras año, y no se ataca el problema de fondo. No se mete el tema de fondo. Que es un poco lo intersectorial además, porque es familia, colegio, cultura, comunidad. Claro. Entonces, si no se tiene esa visión de conjunto, estamos siempre atacando la parte, bajando la fiebre, por decirlo así. ¿Y cuáles son las causas, doctor, que en general pueden gatillar estos trastornos de salud mental en niños y en adolescentes? Bueno, es muy importante, tú mencionas el estudio de OCDE, ¿no es cierto? Ahí te centras en que Corea tiene un índice muy alto, también Chile. ¿Qué pasa con los países del OCDE? Hacen intervención precoz. Australia, Alemania, tienen intervenciones muy tempranas que tienen mucho que ver no solamente con factores directamente relacionados con salud, sino con los Transantiagos que tú nombrabas. Claro. ¿Ya? Y a eso que me refiero con mejorar el estilo de vida, incorporar la parte diaria en cuanto al ejercicio físico, ¿no es cierto? Mejorar la cantidad de espacios y áreas libres dentro de las ciudades, en general medidas amplias que inciden directamente en que esa población infantil o infanto-juvenil no desarrolle precozmente síntomas que a futuro vamos a ver nosotros como enfermedades psiquiátricas ya en el adulto. ¿Siente que los colegios sí están detectando más tempranamente este tipo de problemas o todavía no tampoco? No, desgraciadamente no, y se suma en la fuerte presión que yo lo veo diariamente en mi consulta, porque veo pacientes de 15 años, la altísima presión y el grado marcado de angustia que están experimentando jóvenes de segundo medio, por ejemplo con la famosa PSU, o alto rendimiento en distintos tipos de pruebas, que los someten a somatizaciones, a cuadros angustiosos que deberían debutar mucho más tarde, o
francamente gatillan patologías psiquiátricas más graves, como podría ser un cuadro bipolar, qué sé yo. Y se vincula mucho con lo que estamos hablando porque los colegios, yo trabajo en la consulta y tenemos un centro de atención clínica en el Hospital Barros Luco, que es de la Universidad Mayor. Y tenemos convenios con colegios. Y tú notas que, a propósito de la reforma educacional, el colegio ¿cuándo manda al niño? Cuando el niño empieza a ser disruptivo para el proceso educativo de los demás. Entonces casi que la petición es, arréglenme a este niño porque me está entorpeciendo el proceso de los demás. Pero no es una intención focalizada a trabajar el problema que está teniendo la familia, sino que bájeme el síntoma que este cabro chico yo lo quiero tranquilo en clase. Y entonces ahí resulta mucho más fácil la pastillita, el remedio, y bajo amenaza, por supuesto, que si no va a psicólogo o a psiquiatra, lo echamos. Entonces se torna un sistema perverso de tratamiento. Elisa Anzoleaga, quiero agradecerte que hayas estado aquí y recordarle que además en la página de la UDP está disponible el informe de derechos humanos que contempla este capítulo también y varios otros, pero el de salud mental, que creo que fue bastante revolucionario, por eso nos parecía interesante tenerte sentada aquí, porque no siempre se pueden leer, digamos, investigaciones de ese tipo. Gracias a ti, Juan Manuel. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias también, Rodrigo, por habernos acompañado y habernos puesto la perspectiva también de lo que ocurre con esas otras licencias también que forman parte de esta realidad. Daniel, muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias al mundo nuevamente por estar aquí en Vía Pública. Nosotros nos vamos a ir a la pausa comercial, volvemos al tiro con más actualidad.